Listo, allí ya estamos grabando y vamos entonces con esta charla número 6 en este espacio de charlas de los viernes dedicada a la dimensión desconocida. O sea, la sexta charla de este espacio que le dedicamos a explorar la dimensión desconocida, esa serie de culto de los 60, pero como ya hemos dicho y como decimos en cada ocasión, es simplemente una excusa para hablar de astrología, ¿no? La idea no es hacernos ningunos expertos en esta serie, sino, bueno, me parece que es un caso de estudio simpático y amplio que permite utilizar muchas aproximaciones astrológicas y bueno, nada, y soy fanático de la serie, así que no necesito realmente más motivo para haber elegido este caso. Lo digo porque sé que, bueno, puede parecer mucho, ¿no? Que ya llevamos 6 charlas hablando del mismo tema, pero realmente no es el mismo tema. La dimensión desconocida es solo el hilo conductor y los temas, bueno, van surgiendo semana a semana y tienen que ver más con el conjunto de herramientas que podemos utilizar desde nuestra plataforma astrológica para abordar cualquier caso de estudio, sea este o sea una carta natal de cualquier persona. Bien, entonces por aquí tengo una lista de las ideas que tenía para hoy. Vamos a ver. Por ejemplo, una de las cosas que quiero comentar, vamos a comenzar por aquí. El uso de las progresiones lunares sinódicas como una carta en sí misma. Me refiero a una técnica que estuvimos viendo la vez pasada. Vamos a recordar de qué se trata. Vamos a regresar a, al caso de estudio que estuvimos revisando, que era un capítulo particular, ¿no? Nos centramos en un capítulo particular, ese que se llama Servir al hombre o Servir un hombre. Eh, Vimos cómo el estudio de la carta del capítulo nos daba información sobre el capítulo, o sea, cómo además de tener una carta natal para toda la serie, era también posible hacer análisis individuales capítulo a capítulo a medida que iban saliendo, a medida que iban siendo estrenados y que de alguna manera nacían, por decirlo así, al ser emitidos. Por supuesto, siempre hay que tener como marco de referencia el primer capítulo de la serie, porque ese no es solo el primer capítulo, es también, o mejor dicho, ese no es solamente la carta natal de ese primer capítulo, sino también la carta natal de la serie. Pero estuvimos utilizando varias técnicas, vamos a poner la carta natal de la serie, vamos, ajá, a la izquierda dejo la carta natal, bueno, no, a la derecha dejo la carta natal del capítulo que estábamos estudiando y a la izquierda voy a colocar la carta natal de la serie, ¿verdad? La carta natal de la serie, es decir, la carta del primer capítulo. Bien. Y entonces habíamos colocado, por ejemplo, los tránsitos para ese momento, por decir algo, ¿no? Por recordar un poquito en qué estábamos. Eh, teníamos, perdón, un momentito. Ajá. Teníamos, por ejemplo, voy a poner dirección de aspectos de la 2 a la uno. Ok, ahí está. A la izquierda está la carta natal de la serie con los tránsitos del día en el que se estrenó ese capítulo que estábamos viendo la vez pasada. Y a la derecha tenemos la carta natal del capítulo, ¿verdad? Es decir, esos mismos tránsitos, pero vistos como un mapa en sí mismo. Y de la misma forma que estuvimos viendo tránsitos, vimos, como decía, una serie de técnicas
y en particular vimos una que eran las progresiones lunares sinódicas, ¿verdad? En lugar de colocar tránsitos, yo puedo colocar esto que llamamos aquí PLS, progresión lunar sinódica, que algunas veces se les llaman progresiones terciarias, en otras ocasiones se les llaman progresiones menores, pero yo las llamo progresiones lunares sinódicas para evitar ambigüedad y para subrayar de qué se tratan, o sea, que, en qué se basan. Son progresiones en las cuales un mes sinódico, es decir, un ciclo completo de la luna en su relación con el sol, equivale a un año de vida. Esa es la idea de estas progresiones. Se mueven, por lo tanto, 30 veces más rápido, aproximadamente 30 veces más rápido que las progresiones secundarias. Ustedes saben que en las progresiones secundarias un día equivale a un año. Entonces, si un mes sinódico lunar equivale a un año, y en un mes sinódico lunar tenemos unos 29 días aproximadamente, entonces este tipo de progresión se mueve unas 29 veces más rápidamente que una progresión secundaria. Y esa velocidad de este tipo de progresiones hace que uno pueda utilizar no solamente las relaciones entre los planetas progresados y la carta natal, sino también la propia progresión como una carta que está identificando el momento. Me explico. Cuando uno ve una progresión secundaria y calcula la carta de la progresión secundaria, que evidentemente también lo podemos hacer, déjenme, vamos a comenzar por allí. Voy a colocar progresión secundaria y voy a colocar la carta de la progresión secundaria. Vamos, ¿cómo lo hacemos? Quitamos la natal, en Chart Settings vamos a formato. En formato decimos que el este de la rueda va a ser el background, y en dirección de aspectos colocamos que los aspectos vayan de la carta 2 a la carta 2. Entonces, fíjense, a la izquierda tengo la carta natal progresada hasta el momento en el que se estrenó ese capítulo que estamos estudiando. Y a la derecha, bueno, como ya dijimos, la carta del capítulo que estamos estudiando. Pero se dan cuenta de que las progresiones secundarias se mueven tan lentamente que realmente no hay mayor diferencia. O sea, entre la carta natal del capítulo y la carta progresada del capítulo. ¿Se acuerdan que el capítulo original, o sea, la carta natal, es más, déjenme, para poder hablar de esto sin estar haciendo malabares de memoria, voy a abrir otra instancia del programa. Voy a poner la carta natal de la serie para que podamos comparar rápidamente. Ponemos esta configuración que llamo mini, esta de aquí, que esta está pensada especialmente para trabajar con ventanitas reducidas. La reducimos así, ¿ok? Y la ponemos acá arribita. Perfecto. Bien, entonces fíjense, esta que tenemos a la izquierda es la progresión del capítulo original de la carta natal de la serie al momento del estreno de ese capítulo que estábamos estudiando. El ascendente aparece en el grado 21-42 de Géminis. En la carta original de la serie, el ascendente está en el 19-23 de Géminis. Es decir, prácticamente no se ha movido el ascendente. Por ejemplo, el Sol aparece en la natal en el grado 907. El Sol en la progresada en el grado 11. O sea, prácticamente no hay diferencia. Bueno, por supuesto que hay algunas diferencias, pero lo que quiero decir es que son muy pocas realmente
y analizar esta carta progresada nos da un resultado muy similar a analizar la carta natal de la serie. Entonces, por eso, el estudio de las progresiones secundarias vista como una carta en sí misma, en este caso que estamos revisando, realmente no tiene como que mucho sentido, ¿verdad? Pero fíjense qué pasa si yo utilizo la progresión lunar sinódica, ¿verdad? Ah, perdón, disculpen, aquí me equivoqué de déjenme, ajá, ok, aquí. Pongo la progresión lunar sinódica, ahí está. Y fíjense que entonces sí tengo una carta muy, pero muy distinta de la carta natal de la serie. Por ejemplo, en la carta natal de la serie tenemos un sol en Libra, mientras que en esta carta que estamos trabajando ahora tenemos nada más y nada menos que un sol en Sagitario. Entonces, definitivamente ha variado totalmente esa aceleración, ¿verdad? Eso de que las progresiones lunares sinódicas se muevan 29 veces más rápidamente que las progresiones secundarias, hacen que sí, que sea una herramienta en la cual tiene sentido hacer este tipo de análisis. Bueno, entonces, una vez que estamos convencidos de que esta es una carta que más o menos identifica ese instante particular, porque por supuesto las posiciones de los planetas en general van a permanecer de una semana a la otra. Les recuerdo el problema, les recuerdo que nosotros estamos analizando un capítulo de la serie, pero todas las semanas salía un capítulo. Entonces, una técnica que me dé la misma información, digamos en el entorno de un mes, realmente no me sirve para identificar un capítulo específico, para poder decir, bueno, esta es una técnica en la cual yo estoy aproximándome a esta realidad puntual, sino que si yo trabajo, por ejemplo, como hicimos la vez pasada, con los lugares en los cuales las progresiones lunares sinódicas aterrizaban sobre la carta natal de la serie, bueno, eso de semana a semana tenía una cierta variación. Recordemos que la luna se movía bastante rápidamente, la luna se movía 1 grado por día y eso definitivamente era bastante, pero el sol se movía nada más 4 minutos por día. Entonces eso significa que una semana más tarde el sol no se habría todavía movido 1 grado, ¿no? El sol se habría movido medio grado aproximadamente, lo cual es mucho más rápido que la velocidad a la que se mueve el sol en progresiones secundarias, pero no tan rápido como para que uno diga, bueno, esta información me está describiendo este capítulo en particular y no el capítulo de la semana que viene o el capítulo de la semana pasada. En cambio aquí, cuando yo estoy viendo la carta en sí misma, yo sé que el ascendente y las cúspides de las casas se mueven aproximadamente 1 grado cada 2 horas. A ver, creo que habíamos dicho que era eso, déjenme chequearlo, no estoy seguro. Vamos a ver la velocidad a la que se mueven, o 1 grado cada hora, no recuerdo exactamente, déjenme ver. Tenemos el ascendente, ahí está en el grado 1745. Voy a poner, el capítulo lo emitieron a las 10 de la noche, voy a ponerlo a las 11 de la noche, a las 11 de la noche, ¿dónde está? Aquí, hora, 11 de la noche, y el ascendente aparece ahora en el grado 18, correcto. Con esta técnica, el ascendente se mueve 1 grado por hora aproximadamente, lo cual significa que para la semana que viene la distribución de planetas por casas va a ser algo totalmente diferente. Entonces yo puedo decir que sí, que la carta esta carta que estoy viendo es la carta de este episodio, o sea, es la carta obtenida a través de progresiones lunares secundarias de
progresiones lunares sinódicas, disculpen la mezcla. Es la carta que obtuvimos por progresiones lunares sinódicas de la carta natal de la serie al momento que estamos estudiando y que es realmente una carta única. Si yo, por ejemplo, la moviera, vamos a colocar, para que vean a qué me refiero, vamos a colocar la carta del capítulo de la semana siguiente. Salía los viernes. Este salió el viernes 2 de marzo de 1962. Vamos a ponerlos al siguiente viernes, el 9 de marzo. Ahorita regresamos al 2. Ejecutamos. Y fíjense que es una distribución totalmente distinta. Es verdad que el Sol no se ha movido mucho. El Sol aparece en el grado 21 de Sagitario y anteriormente aparecía en el grado 2037. Lo que les dije, ¿no? Se mueve, o sea, en una semana se mueve más o menos medio grado. Entonces, las posiciones de los planetas realmente no han variado mucho, con excepción de la Luna, ¿no? La Luna sí se habrá desplazado de manera más significativa. Por ejemplo, allí la Luna aparece en el grado 1 de Géminis. Si nos colocamos al viernes de la siguiente semana, vemos que la Luna está en el grado 7 de Géminis. Como les dije, la Luna se mueve 1 grado por día, ¿no? Entonces 7 días más tarde está 7 grados por delante más o menos. Bien, entonces el punto, la razón por la cual me estoy deteniendo tanto en esto, es para que quede claro que efectivamente tiene sentido, que no es un invento el querer estudiar este capítulo puntual utilizando esta carta, no viéndola como o en función de sus relaciones con la carta natal, que fue lo que hicimos la vez pasada. Recuerdan, la vez pasada también trabajamos con las progresiones lunares sinódicas, pero las trabajamos viendo las relaciones que se daban con la carta natal de la serie. Y luego, después de que terminé la charla, fue que me di cuenta de esto y dije, wow, esta técnica está perfecta para este tipo de análisis, para un caso como este, en el cual estamos estudiando la carta natal de una serie y estamos tratando de identificar capítulos particulares dentro de esa serie y ver si efectivamente tiene alguna relación el contenido del capítulo con lo que estamos viendo aquí. Esta técnica se presta bastante bien. Por supuesto, el enfoque básico sería el de los tránsitos, ¿no? El de la carta natal propiamente. Recuerdan que vimos algo súper interesante, ¿no? Cuando hicimos ese análisis de la carta natal del capítulo. Les recuerdo a quienes no están frescos, no tienen fresco en la memoria el argumento del capítulo, que es un capítulo en el que unos extraterrestres se hacen pasar por benefactores de la humanidad y resulta que al final lo que quieren es devorar a la humanidad, que es decir, tienen un libro que dice servir al hombre, pero luego al final se descubre que es un libro de recetas de cocina y que están utilizando la palabra servir en el sentido en el que uno sirve una comida, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, la idea de la raza alienígena depredadora que quiere alimentarse del ser humano, resultaba muy, pero muy interesante la oposición del Sol a Lilith. El hecho de que Lilith, que es un indicador que asociamos con el tema de devorar, el tema, les recordaba, por ejemplo, que el Lilith tiene vínculos muy fuertes con el arquetipo del vampiro, la forma en la que se fue generando
el arquetipo moderno del vampiro en el cine, en la televisión, en la literatura, está muy ligada a personas, autores, actores que tienen Lilith prominente en sus cartas. Entonces, efectivamente, Lilith tiene mucho que ver con esa idea del devorar, ¿no? La imagen del depredador, ¿no? Es algo que gira dentro del conjunto de asociaciones de Lilith. Entonces, que el sol de esa carta estuviese opuesto a Lilith, definitivamente era llamativo. Bueno, fíjense qué cosa tan interesante. En este caso tenemos a Lilith en el grado 11 y Júpiter y Marte están uno en el grado 6 y el otro en el grado 14. Es decir, ninguno de los dos está en una oposición tan exacta a Lilith como el Sol, en este caso, ¿verdad? Como la oposición Sol-Lilith que veíamos en la carta natal de la serie, pero fíjense que ambos están en oposición amplia. O sea, Lilith, como dije, está en el grado 1146. Entonces, Marte tiene, desde el 651, tiene una oposición de aproximadamente, ¿cuántos? 7 grados, más o menos. Déjenme, voy a subir el orbe para poder ver los grados de las oposiciones. La oposición, eh, disculpen, a ver, no me lo... Ok, a ver, la oposición, no, ¿por qué no me la está mostrando? A ver, conjunción, me muestra solo las conjunciones, no me está mostrando, a ver, disculpen, aquí hay algo que no está funcionando bien con el programa, déjenme ver qué puede ser. Vamos a poner lista de direcciones. Ah, claro, es que está de la 2 a la 2. Tengo que ponerlo... Ah, no, sí, correcto, de la 2 a la 2, es correcto. De la 2 a la 2. Ajá. Sí, de la 2 a la 2. Mercurio, perdón, Marte en el grado 651. Lilith en el 1146. Ahí debería estarme mostrando la oposición, pero por alguna razón no lo está haciendo. Es un problema con el programa y con todos los malabares que he venido haciendo. Algo allí no me está funcionando correctamente, pero bueno, lo podemos hacer manualmente. A ver si está en el grado 651, que es decir, casi el grado 7, y aquí está casi en el grado 12, o sea, de aproximadamente 6 grados. La oposición de Marte a Lilith que es aproximadamente 6 grados. Del grado 6, o sea, casi 7 de Sagitario al grado 11 de Géminis. Y la oposición de Júpiter es del grado 1435 al grado 1146. Esta es mucho más cerrada. Es una oposición de ¿cuánto sería? De unos 3 grados, más o menos. Sí, porque esto es casi el grado 12 y esto es casi el grado, bueno, el grado 14 y medio, aproximadamente de unos 3 grados. Lástima que no me está dando no sé por qué, no me está... déjenme, este es un misterio, esto es todo un misterio, no sé. em, Oposición. O sea, aquí sí me las está dando. En la rueda interna sí me da las oposiciones, pero por alguna razón en la... Ah, bueno, y vamos a ver aquí en la lista de aspectos. De repente en la lista de aspectos también me las da. A ver. Disculpen, me estoy desviando. Es que me parece tan extraño esto. Me parece tan... a ver, vamos a poner aquí un comportamiento tan extraño del programa, pero a veces pasa, ¿no? A veces este programa es muy bueno, muy flexible, pero precisamente por eso a veces, ajá, ahí borré el segundo set de datos para ver si borrando el segundo set de datos me da, funciona bien. Como les dije, a veces ocurren este tipo de cosas. Vamos a ver dónde estamos. Ah, ok. Allí.
Ok, fíjense, ahora sí, quité el segundo set de datos y al quitar el segundo set de datos sí lo hizo bien. Vamos ahora a poner el orbe normal como estaba y ahí está. La oposición de Marte a Lilith es de, a ver, dos, ah, no, no puede ser, de Marte a Lilith no puede ser tan poca. Disculpen, es de nuevo, la dirección de aspectos ahora está mal. Ok, ajá. La posición Marte-Lilith de 4 grados 54 minutos. Ya, listo. Ahora sí. A oposición Marte-Lilith, bueno, habíamos dicho casi 5 grados, ¿no? 4 grados 54 minutos. Y la oposición Júpiter-Lilith, la oposición Júpiter-Lilith, de 2 grados 49 minutos, menos de 3 grados. Entonces, ¿por qué esto es interesante? Recuerdan que antes habíamos dicho que la oposición Sol-Lilith era muy representativa del tema del capítulo. Bueno, estas dos oposiciones que son totalmente operativas no son oposiciones arbitrarias. Es Marte, regente del ascendente Escorpio, y Júpiter, regente del Sol Sagitario. Es decir, en la carta natal del capítulo, el Sol está opuesto a Lilith. Y en la progresión lunar secundaria, lunar sinódica, en la progresión lunar sinódica de la serie, llevada al día del estreno de ese capítulo, el regente del ascendente y el regente del Sol están ambos opuestos a Lilith. Esto me parece notable. O sea, es decir, estamos viendo una correspondencia simbólica tan buena o comparable en cuanto a lo ajustada que puede ser con la que habíamos encontrado al revisar la carta natal. O sea, la carta natal del capítulo, la carta levantada para el momento de la emisión del capítulo, que uno podía esperar, ¿verdad? Porque uno confía en que una carta natal levantada para el inicio de cualquier evento refleje ese evento en cierto nivel, y entonces uno esperaba que eso funcionara, pero lo interesante es que aplicando esta técnica de progresión lunar sinódica obtenemos una herramienta que también nos sirve, que también nos está dando información relevante. Recuerdan que en el caso, voy a intentar otra vez, se ve que algo nos pasó allí que no tengo idea de qué haya sido. Vamos a, ok, ahí está. Esta es carta natal de la serie. Vamos a poner carta natal del episodio. Carta natal del episodio. Ok, ahí está. Bien. En la carta natal del episodio el ascendente es Escorpio. Y en la progresión lunar sinódica el ascendente también es Escorpio. En la natal de la serie, en la natal del capítulo, tenemos la luna en Capricornio muy cerca de Saturno, que también era otro de los factores que nos hacía pensar en esa parte utilitaria, ¿no? El tema de una luna que podía ser manipuladora, que podía fijarse, no tomar en cuenta sino las propias necesidades y querer satisfacerlas, sobre todo al estar tan cerca de Saturno, en fin, ¿no? Y resulta que en este caso tenemos una luna en Géminis muy cerca de Lilith. En el caso anterior la luna estaba en Capricornio, pero Saturno estaba en Acuario. La cercanía con Saturno ayudaba, pero estaba debilitada por el hecho de que venían de signos diferentes, estaban en signos diferentes. En cambio aquí tenemos
una luna muy cerca de Lilith. Entonces, de una manera diferente, se vuelve a vincular la luna en ambas cartas con el potencial para aprovecharme del otro. En un caso, a través de la asociación con Capricornio como signo pragmático, que deja de lado el sentimentalismo para alcanzar un objetivo, y en el caso de la progresión sinódica, por la cercanía con Lilith, que ya asociamos con ese tema de devorar. En ambos casos, en ambas cartas, el tema de la comunicación, recuerdan que ese era otro punto fuerte, ¿no? El tema del malentendido, traducen una parte del libro, un fragmento del libro, nada más el título, leen ese título y entonces piensan que el libro trata de una entrega altruista, de una ayuda altruista, de servir al hombre en ese sentido altruista de la palabra, y luego es que se dan cuenta de que no, de que realmente era un libro de cocina. Entonces está el tema de querer decodificar el mensaje, del malentendido, es decir, la parte comunicacional tiene peso importante allí. Y lo habíamos asociado la vez pasada también con esa luna en Capricornio y con Saturno al lado en la casa 3, casa de la comunicación. Bueno, fíjense que en este caso tenemos a Quirón en la casa 3, el planeta de las heridas en la casa 3. Y además, ese planeta de las heridas le está haciendo cuadratura a Mercurio. Primero, Mercurio aparece amplificado porque es el primer planeta de la carta, cuando la recorremos desde el ascendente. Y además de eso está en cuadratura con ese Quirón en la casa 3, casa de la comunicación. Esto, de nuevo, me parece que otra vez es muy coherente con la idea de la de la correspondencia entre los símbolos y el contenido del capítulo. Vale, bien, perfecto. No voy a seguir en esto porque simplemente quería que vieran que la técnica tiene sentido. O sea que podemos regresar sobre un capítulo particular de la dimensión desconocida y verlo no solamente con la carta natal del capítulo particular, sino también con la progresión lunar sinódica de la serie a la fecha de la emisión del capítulo, y vamos a tener dos esquemas válidos que cada uno de ellos nos va a estar dando información de ese episodio desde una plataforma diferente. Evidentemente sabemos que no tenemos que encontrar siempre punto por punto las mismas cosas, porque cada técnica nos da visiones particulares que precisamente van completando una imagen. No es como cuando el médico ve una radiografía y ve una tomografía y ve cualquier otra técnica, y entonces se va haciendo una imagen global combinando la información que toma de una fuente y de otra. Bueno, lo mismo podemos hacer aquí, y yo creo que vale la pena hacerlo para otro capítulo. Vamos a abordar otro capítulo de la serie. Ese capítulo va a ser, ya les digo, ese capítulo va a ser Pesadilla a 20.000 pies. No hemos hablado de ese capítulo, ¿verdad? De Pesadilla a 20.000 pies en las sesiones anteriores. No vaya a ser que la memoria me esté haciendo un juego. Alguien me lo confirma, que no hemos analizado ese capítulo que se llama Pesadilla a 20.000 pies, un capítulo, aunque no se ha hablado de ese capítulo. Vale, perfecto. Bien, entonces vamos a hablar de ese capítulo, Pesadilla a 20.000 pies. Y vamos entonces a colocar los esquemas a esa fecha.
Ok, está igual que antes, igual que... disculpen un momentito aquí, tengo que arreglar la dirección. Ah, no, la dirección está correcta. Ok, bien. Bien, perfecto. Eh, a la derecha tenemos la carta del capítulo. A la izquierda tenemos la carta natal de la serie progresada a la fecha de estreno del capítulo. Bueno, vamos a recordar un poco el capítulo. Vamos a recordar un poco el capítulo. Bueno, también podemos ver la carta de Richard Matheson, que es el que escribió ese capítulo, y es un personaje interesante también. No sé si nos dé tiempo de revisarla hoy, déjenme ver cómo estamos de tiempo. Bueno, sí, puede ser, o sea, apenas llevamos 35 minutos, así que puede ser que tengamos tiempo de darle una miradita a la carta de Richard Matheson. Matheson escribió este capítulo en el cual trabaja William Shatner. ¿Se acuerdan de William Shatner, no? El capitán Kirk de la serie original de Viaje a las Estrellas. William Shatner trabajaba en ese capítulo y digamos, la idea general es que se trata de Star Trek, correcto, sí, de Star Trek, dije otro nombre, bueno, de Star Trek, ¿no? Exactamente, William Shatner, el capitán Kirk, ¿verdad? De la serie original de Viaje a las Estrellas, Star Trek. Y entonces, en este episodio de La Dimensión Desconocida, él hace el papel de un personaje que está viajando en avión junto con su esposa, después de haber sido dado de alta una crisis nerviosa. Tuvo una crisis nerviosa. A partir de esa crisis nerviosa estuvo hospitalizado, no se dan detalles, pero queda clara la idea de que estuvo en algún tipo de sanatorio, lo dieron de alta y entonces está regresando a su casa en compañía de su esposa y está viajando en avión. Y entonces, a lo largo del capítulo, él empieza a ver a esta figura grotesca que está caminando sobre el ala del avión y está saboteando el avión, pero nadie más lo ve. Cada vez que él le dice a alguien, le dice a la esposa, le dice a una azafata, le dice a cualquier otro personaje que hay alguien allí, que hay una persona, un ser, un gremlin, ¿no? En algún momento lo llega a llamar un gremlin. Que era un nombre genérico, después lo tomaron en la célebre película de ese nombre, pero era un nombre genérico que utilizaban los aviadores para referirse a duendes que saboteaban los aviones. Entonces por eso, bueno, lo llama un gremlin, que está allí caminando sobre el ala del avión, pero como digo, nadie lo ve. Cada vez que él se lo señala a alguien, esta especie de monstruo hace alguna acrobacia, algún malabar y entonces desaparece, salta, se mueve y lo cierto es que solamente él logra verlo. Y por supuesto, allí también se está jugando con el espectador, ¿no? El espectador se pregunta si realmente él está viendo algo real o se lo está imaginando. Y todo el capítulo gira alrededor de esa imposibilidad de transmitirle a otros aquello que estoy viendo. En un momento dado, él le arrebata una pistola a un policía que estaba también en el avión y abre la puerta y le dispara al gremlin y el gremlin cae y claro, todo esto lo hace porque el gremlin ya está despegando el ala, está abriendo parte del ala y saboteando circuitos dentro del ala y él, para evitar que este monstruo vaya a derribar el avión, abre la puerta y le dispara y por supuesto, bueno, todo el mundo piensa que está loco, etcétera, etcétera. Al final, en la última escena, se ve una toma del ala del avión
y se ven los destrozos hechos por el gremlin, y entonces uno se da cuenta de que sí, ¿no? De que por lo menos allí en la dimensión desconocida él estuvo viendo algo que era real. Vale, perfecto. Entonces, por cierto, que algo que cuando veamos la carta de Matheson, resultaría interesante tener en mente este capítulo de Pesadilla a 20.000 pies, que es un verdadero clásico de la serie, pero también que piensen en la película Soy Leyenda, que no sé si ustedes saben que es una adaptación de una novela que fue escrita también por Matheson. El mismo personaje escribió la novela en la que se basó la película Soy Leyenda, en la que trabajó Will Smith, pero que también fue llevada al cine anteriormente con el nombre de El Hombre Omega, de Omega Man, en el año 73 creo, y allí trabajó Charlton Heston. Y anteriormente todavía fue llevada al cine, es una novela que ha sido llevada al cine 3 veces, con el título del último hombre sobre la tierra, y en esa ocasión el protagonista era Vincent Price. Y además de eso, él también escribió otra novela que llevaron al cine, llamada El Hombre Menguante, pero que en el cine la película la titularon El Increíble Hombre Menguante. Esa película por lo menos a mí me dio pesadillas cuando era niño, no sé si llegaron a verla, pero el protagonista al final termina perdiéndose en un universo subatómico. O sea, cada vez se va reduciendo más y más y más, y llega un punto en el que simplemente, bueno, ya desaparece por completo de este plano de realidad. Entonces, fíjense cómo en los tres, bueno, y el Pesadilla a 20.000 pies también es un cuento. O sea, es decir, se trata de 3 historias, un cuento y 2 novelas, que fueron llevadas al cine o a la televisión. Entonces, como en cada uno de ellos aparece la idea del aislamiento, la idea de la soledad, de una manera o de otra, y también la idea de la enfermedad de algún tipo, la enfermedad mental, en el caso del personaje de Pesadilla a 20.000 pies, la enfermedad que convierte a los humanos en vampiros, en el caso de la novela Soy Leyenda, y esa enfermedad o condición física misteriosa que hace que este personaje se vaya achicando cada vez más y miniaturizándose hasta desaparecer entre los átomos en el caso del increíble hombre menguante. Entonces, recuerden eso cuando veamos la carta de Matheson, que eventualmente regresaremos sobre ella. Pero con lo que comentamos de Pesadilla a 20.000 pies, vamos a ver qué encontramos. Como decía, a la derecha tenemos bueno, perdón, esta es la carta de la serie. Disculpen, esta es la carta de la serie, o es la carta de la wow, porque es que se parece. Momentito, déjenme, por aquí tengo la carta. No es la carta de la serie, pero wow, cómo se parece a la carta de la serie. Me confundió por un momento, porque fíjense cómo la carta del capítulo recuerda muchísimo la carta natal de la serie. Lo que me confundió en primer lugar fue el quirón tan alto, ¿verdad? Recordaba que la carta natal de la serie tiene quirón muy alto, solo que en la carta natal de la serie Quirón está en Acuario, está en conjunción con el medio cielo y está en Acuario. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Ok, ahí está. Ajá, en la carta natal de la serie está Quirón en el medio cielo en Acuario. En la carta natal de ese capítulo también tenemos a Quirón muy alto, en la casa 10, solamente que en este caso está en Piscis. Ya había avanzado Quirón lo suficiente como para moverse de Acuario y llegar a Piscis. Bien, bueno,
antes de entrar, o quisiera intentar a ver si alguno de ustedes, con esto que les acabo de contar del capítulo, y esperando que lo hayan visto, recuerden que esos capítulos están en la pequeña antología que hicimos, ¿verdad? Esa pequeña antología de capítulos de la dimensión desconocida que está disponible en River. Este es uno de los capítulos que está allí, ¿no? Si no lo han visto, véanlo. Pero confiando en que algunos de ustedes lo hayan visto y con este pequeño resumen que les acabo de hacer, díganme qué ven en la carta natal del capítulo, que es la que está a la derecha, la que tiene Quirón en Piscis. ¿Qué ven ustedes que les parezca que pueda tener relación con eso que estábamos describiendo? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué ven allí que pueda tener sentido por ese lado? ¿Ven algo que les parezca? También se vale que abran su micrófono, ¿no? Si quieren, si les resulta más fácil intervenir de viva voz que escribiendo, también es válido que abran el micrófono, intervengan y después lo vuelven a cerrar. Ah, ok. Orieta dice, la casa 6 con Neptuno podría indicar la enfermedad del protagonista. Perfecto, tal cual, tal cual. El protagonista viene de una crisis nerviosa. Ha estado internado en un sanatorio. Y tenemos a Marte en la casa 6 en conjunción con Neptuno y también en conjunción con Lilith. Lilith, que claro, por una parte ya dijimos que puede tener que ver con esa asociación del devorar que habíamos comentado, pero que en un sentido aún más básico tiene que ver con situaciones emocionalmente turbulentas, o sea, cuando la psique está un poco como en piloto automático y actúa con una fuerza que es la fuerza de la naturaleza, cuando nos sentimos abrumados por la intensidad de lo que sentimos. Eso también es una forma en la cual se puede presentar Lilith. Recuerden que es un indicador que tiene que ver con lo plutoniano, es un indicador que tiene que ver con cargas plutonianas. Y resulta que, bueno, que ese Marte, entre Lilith y Neptuno, ¿verdad? Entre ambos indicadores, está en esa casa 6 y además es regente de la propia casa 6. O sea, Marte está en la 6 y rige la propia casa 6. Y esto definitivamente pareciera que nos está hablando de nuestro personaje. Un personaje que está recuperándose de una crisis, que está de alguna manera sujeto a esta vivencia, como decía, turbulentas, lo sobrepasan en lo que siente y que se ve envuelto en una situación caótica, que se enfrenta, o sea, que todo este malestar se termina proyectando en ese ser grotesco que también lo podemos asociar un poco con esa imagen de Lilith, con el cual se tiene que enfrentar y que nadie más logra ver sino él. Vale, perfecto. Pero fíjense que además, o sea, ¿con qué casa ustedes asociarían? Orieta dice, medio cielo en Acuario, regido por Urano y Saturno. Urano en casa 4, oposición a Quirón, y Saturno en la 9. Perfecto, muy bien, excelente. La 9, ¿por qué sería importante? Bueno, lo digo yo, porque la 9 es la que asociaríamos con un viaje en avión. O sea, de la misma manera que exactamente los viajes. Pero en los viajes por carretera serían más de la casa 3, mientras que los viajes por aire o por mar, o sea, en la antigüedad se decía los viajes por mar, pero hoy en día también podemos agregar los viajes en avión. Se asocian a la casa 9, más bien a la casa 9. Entonces tener el medio cielo en Acuario, regido por un Saturno retrógrado en la casa 9, y que además ese Saturno retrógrado le esté haciendo cuadratura a otra vez me está fallando los aspectos, pero bueno, no importa, aquí lo tenemos. Le está haciendo cuadratura a Neptuno, cuadratura de 2 grados 8 minutos. Saturno
le está haciendo a este Neptuno en la cúspide de la casa 6 una cuadratura de 2 grados y 8 minutos, es decir, una cuadratura muy fuerte. Y allí está todo, ¿verdad? Es Saturno, regente del medio cielo y también regente de la casa 9, pero además de eso también regente de la casa 8, ¿verdad? Una casa asociada a peligros, a situaciones extremas de vida o muerte, de todo o nada. Bueno, ese Saturno haciéndole cuadratura a ese Neptuno en casa 6, que lo estábamos asociando con ese quiebre que había tenido desde el punto de vista de su sanidad mental. Recuerden que a Neptuno lo vinculamos con la disolución en general, y esa disolución puede ser también la disolución de nuestras estructuras mentales, por eso la asociación de Neptuno con el tema de la locura. Carolina dice, el Sol en medio de Mercurio, regente del ascendente, y el regente de la casa. Vale, perfecto. El Sol, muy bien, el Sol aparece en la casa 5 y aparece entre el regente del ascendente, que es Mercurio, y el regente de la casa 12, que es Venus. Esto está muy bien, sobre todo porque además ese regente de la casa 12 está en conjunción con ese satélite de Lilith, que es la Lilith osculatriz. O sea, recuerden que Lilith osculatriz no tiene la misma fuerza, el mismo peso que Lilith natural, precisamente porque se mueve mucho más rápido y siempre se mueve como alrededor de Lilith natural. La imagen es tal cual, como si Lilith natural fuese el equivalente a un planeta, y Lilith osculatriz fuese como el equivalente a un satélite de ese planeta. Evidentemente estamos claros en que ninguno de los dos es cuerpo físico, ¿no? Ni Lilith natural ni Lilith osculatriz son cuerpo físico. Son puntos notables de la órbita de la Luna. Lilith natural es el foco vacío de la órbita lunar, y Lilith osculatriz es el punto extremo de esa órbita lunar, que teóricamente correspondería a ese foco vacío, pero que por las perturbaciones de la órbita lunar se mueve de una manera, o sea, como que si temblara, como si alguna vez han visto un tocadisco, ¿verdad? Uno de esos tocadiscos viejos, si lo veíamos de perfil, ¿verdad? Veíamos que en el borde subía y bajaba, ¿verdad? Subía y bajaba el borde del disco. Bueno, esa especie de temblor en el borde sería un poco como el equivalente al tipo de movimiento que tiene esta Lilith osculatriz, derivada precisamente de la forma en la que se calcula a partir de la órbita lunar. Entonces lo cierto es que se mueve de manera rápida, incluso podríamos decir que como nerviosa, como eléctrica. Por eso digo que la Lilith osculatriz es más como Urano, la Lilith natural es más como Plutón y la Lilith osculatriz es más como Urano. Pero lo cierto es que forma parte del territorio en el cual se expresa el arquetipo, es decir, toda la zona que va entre la Lilith natural y la Lilith osculatriz representa un área de la carta en la cual se siente con fuerza ese arquetipo de Lilith, que es como una especie de zona que está bajo el dominio de ese arquetipo de Lilith. Y dentro de esa zona está cayendo Marte, y está cayendo Venus, y está cayendo Neptuno. Es decir, Venus, Marte y Neptuno, los tres planetas, están entre la Lilith natural y la Lilith osculatriz, así que están recibiendo la sombra de esa Lilith. Y es esa Venus cargada de energía de Lilith la que está rigiendo la casa 12. Entonces tiene muchísimo sentido lo que señala Carolina. Y Urano y Plutón están opuestos a Quirón, nos dice Laura, y efectivamente eso tiene muchísimo sentido, porque además recuerdan que él quiere regresar a su casa, es un viaje para regresar a su casa, y él está allí con su esposa, que forma parte como de su universo familiar,
y no logra comunicarse con ella. Ella no ve lo que él le quiere mostrar. Entonces, de alguna forma, ese Urano y ese Plutón desde la 4, haciendo la oposición a ese Quirón en la casa 10, como además como indicador más alto en esta carta, es algo que también resonaría con este tema. Vale, bien, perfecto. Ok, Carolina dice, Júpiter retrógrado es el regente de las 7. Muy bien, Júpiter está retrógrado y es el regente de las 7. En Aries, en la casa 11, lo asocio con las dificultades que tuvo el protagonista en medio del grupo de personas que estaba en el avión. Perfecto, bajo regencia de Marte, o sea, el mismo Marte que está al lado de Lilith, bajo regencia de Marte, con el desenlace violento de armas y hasta la camisa de fuerza al final, totalmente de acuerdo. Y además está vinculando a la pareja, todo lo que dijiste, y como tú dices, también es regente de casa 7, así que en ese Marte también podemos ver reflejada a la pareja, que por supuesto también está en Venus, ¿no? La pareja también está allí en Venus. Y la pareja también está en la cuadratura entre la Luna, ¿verdad? Entre la Luna, la cuadratura entre la Luna y Neptuno. O sea, Neptuno no solo está en cuadratura con Saturno, sino que también está en cuadratura con la Luna. De hecho, es una semicruz cósmica. Es una semicruz cósmica entre la Luna, Saturno y Neptuno, lo que tenemos allí. Entonces, la pareja la vemos en ese Júpiter regente de las 7, pero también la vemos en Venus y también la vemos en la Luna. Y por todos lados aparece de una u otra forma esa tensión que él experimenta al no poder comunicarse con ella. Vale, bien, perfecto. Bueno, y más todavía en el caso de la Luna, que está en la 3, ¿verdad? Que está en la casa 3, casa de comunicación. Vale, bien, perfecto. Ahora vamos a tratar de hacer este mismo análisis con la carta progresada, ¿verdad? La carta lunar, o sea, la progresión lunar sinódica de la carta natal de la serie al momento del estreno de este capítulo, que es la que tenemos aquí a la izquierda. ¿Es correcto? Déjenme chequear. Sí, correcto. Es esta, exactamente. Vale, bien. Ok, bueno, seguimos en la misma onda. ¿Qué ven en este caso? ¿Qué ven en esa carta de la izquierda? ¿Qué les parece llamativo? Evidentemente el esquema es totalmente distinto. La Luna junto a Quirón en la casa de la pareja, exactamente. Aquí, ese tema de pareja que tuvimos que de alguna manera pescar, ¿verdad? Que en el esquema de la carta natal tuvimos que irlo pescando, que está allí, ¿no? Nada de lo que dijimos es forzado. La Luna y Venus son indicadores de lo femenino y por lo tanto de la pareja en la carta de un hombre. Júpiter es el regente de la casa de la pareja, así que todo el análisis que hicimos anteriormente se sostiene, ese análisis es válido, pero hay un contraste grande cuando vemos el mismo capítulo a través de la progresión lunar sinódica, porque allí sí, directamente tenemos la Luna, regente de la casa 12, en conjunción con Quirón en la casa de la pareja. Entonces, fíjense cómo aquí, esa idea de estoy viajando con mi pareja, que sabe que estoy enfermo y que de alguna manera me trata un poco como con cuidado, ¿verdad? Como convaleciente, tiene dudas con respecto a mí y yo de alguna forma también me siento mal, me siento herido, de esa forma. O sea, como esa imagen inicial aparece allí en esa conjunción Luna-Quirón en casa 7. Pero luego, cuando yo no logro comunicarme con mi pareja, cuando yo trato de que mi pareja vea lo que yo le estoy señalando y mi pareja piensa que estoy teniendo una recaída y lo que hace es buscar unas pastillas para hacerme dormir, en fin, o sea, ahí está toda esa dinámica Luna-Quirón en la 7 que tiene tanto peso en el desarrollo del capítulo. Eso está simplemente perfecto. Además, el Sol aparece en la casa 6, es decir, de nuevo tenemos
una, un protagonismo de la casa 6. Esa casa 6, como casa asociada a temas de salud y enfermedad, vuelve a tener protagonismo, ¿verdad? El sol está en esa casa, pero está al final de la casa, tan cerca de la cúspide de la casa 7, que uno puede considerar que se expresa hacia la casa 7, porque el sol aparece en el grado 9 de Acuario y la cúspide de la 7 está en el 13 de Acuario. Es decir, estamos hablando de una conjunción de 4 grados. Normalmente 3 grados es la línea, ¿verdad? Uno dice que un planeta que está a 3 grados de la cúspide de una casa ejerce su influencia en la siguiente casa, en esa casa en cuya cúspide se encuentra, ¿no? Eso lo solemos decir, y en este caso está un grado más, ¿verdad? No son 3 grados, son 4. Pero fíjense que el Sol está en conjunción con Mercurio, y Mercurio está en el grado 11. Y, o sea, se forma un puente. O sea, este Sol en conjunción con Mercurio y Mercurio a su vez en conjunción con la cúspide de la 7, hace que toda esta carga de energía que viene de la 6 se proyecte hacia la 7. Entonces se está mezclando el tema de salud y enfermedad y el tema de la pareja. Los dos temas se vinculan en esta distribución. A ver, Orieta dice, Neptuno casa 4, Neptuno en la casa 4, cuadratura Sol-Mercurio, perfecto, cuadratura Sol-Mercurio en la casa 6, indica la dificultad en comunicación del protagonista y el estado de enfermedad, tal cual. Fíjense que está todavía más claro, o sea, no estoy diciendo que el primer esquema no tenga la información, en el primer esquema lo vimos, o sea, y las asociaciones que hicimos fueron válidas, pero se dan cuenta cómo la progresión lunar secundaria, si uno las compara las dos, la lunar secundaria está siendo todavía más elocuente, simbólicamente todavía más elocuente que la propia carta natal del capítulo. Ok, y Carolina dice, Urano en el ascendente, perfecto, como ese algo inesperado y brusco que aparece, que pone nervioso. Sabemos que Urano tiene que ver con esa aceleración nerviosa, te pone nervioso al protagonista, y además que está bastante cerca de Plutón, que representaría entonces la amenaza, ¿verdad? De que todos mueran en el avión, la amenaza de que vayan a morir todos en el avión. Fíjense que Plutón aparece en el grado 5 y la Luna está en el grado 1. Es decir, que si subimos un poquito el orbe, ahí está. Si subimos un poquito el orbe, vemos una oposición de Plutón a la Luna de 4 grados. Una oposición de 4 grados es totalmente válida. Recuerden, siempre está el tema de que yo uso orbes artificialmente bajos. O sea, uso orbes de 3 grados para poder tener de un solo golpe de vista los aspectos más relevantes, los aspectos más cerrados, más intensos. Pero eso no significa que un aspecto de 4 grados o de 5 grados no sea real, no esté funcionando. Y en particular, esto de tener a Plutón, el planeta de las experiencias extremas, de vida o muerte, de todo o nada, opuesto a la Luna, que está al lado de Quirón y rige la casa 12, es una transcripción taquigráfica, o sea, simbólicamente taquigráfica de los temas del capítulo. Eso está maravilloso. Laura dice, Mercurio como regente de la 11, ¿correcto? Y de las Lilith, ¿verdad? De las Lilith que se encuentran allí, en la casa de los grupos. Ok, Mercurio. Correcto, Mercurio que está al lado del Sol, es el regente también de la casa 11, que por supuesto todo el capítulo también tiene que ver, como señalaban también antes,
con la casa 11, él está tratando de salvar a todos los pasajeros del avión, y en ese contexto particular esos pasajeros serían su grupo, ¿verdad? El conjunto completo de pasajeros lo ubicaríamos en la casa 11. Y en este caso, ese Lilith, regente de la 11, nos está hablando también de esas dificultades de comunicación, perdón, ese Mercurio, regente de la 11, nos está hablando de esas dificultades de comunicación, y la Lilith, regida por ese Mercurio en la propia casa, nos habla también de toda la situación de peligro, ¿verdad? De toda la situación inesperada también, o sea, peligrosa, inesperada, turbulenta, que le mueve los cimientos a nuestro protagonista en su relación con este grupo. La imposibilidad también de comunicarse con el grupo. Todo lo vemos allí, ese ruido que de alguna manera me impide comunicarme con el grupo. Vale, bien, genial, está perfecto. Bueno, fíjense, o sea, no vamos a continuar por aquí para aprovechar lo que nos queda de charla y ver la carta de Matheson como les prometí, pero se dan cuenta, o sea, esto realmente tiene mucho potencial para este tipo de casos. O sea, es decir, si estamos buscando una forma en la que podamos utilizar alguna técnica de progresiones que represente variaciones de una semana a la otra, esta técnica tiene definitivamente un potencial grande. Por cierto que también he estado trabajando esta técnica, se los comento nada más para que lo sepan, para que vean. Esto que les voy a comentar está en etapa experimental. Tengo que analizar más casos antes de poder agregarlo a la caja de herramientas o ver que esto tenga potencial para ser agregado a la caja de herramientas. Pero fíjense, si uno toma, por ejemplo, vamos a buscar, bueno, vamos a ir poniendo la carta de Matheson. Aquí está Richard Matheson. Y voy a colocar la fecha de su muerte. Debemos tener por aquí la fecha de su muerte, ¿verdad? Ese dato siempre está. A ver, eventos. Bueno, no, fíjense, está la fecha, o sea, la del nacimiento del hijo. El 14 de octubre de 1953 nació un hijo suyo. Claro, no estamos seguros de dónde estaba viviendo él, no. Vamos a calcular la revolución solar. Él nació en New Jersey. Sabemos que buena parte de su trabajo lo realizó en Nueva York. Voy a asumir el mismo lugar de nacimiento. O sea, recuerden que New Jersey y Nueva York están muy cerca uno de otro. Entonces voy a poner el mismo lugar de nacimiento. Y voy a poner entonces esa fecha, disculpen, era, se me olvidó, era 14 de octubre del 53. Ok, entonces ponemos 14 de octubre de 1953. Asumimos que cumplió años allí mismo, en la misma zona en la que nació, y vamos a calcular revolución solar. Ok, entonces ahí tendríamos revolución solar 1953, la revolución solar de 1953, la guardamos. Ok, perfecto, ahí está. Bien. Entonces, fíjense qué hicimos. Calculamos la revolución solar de ese año en el que nació su primer hijo. A ver, tiene por encima, puede tener sentido. El regente es, o sea, el ascendente cae en casa 7.
es una revolución en la cual se le está dando énfasis al tema familiar, ¿verdad? O sea, al tema de pareja, en primer lugar, al tema de pareja. Marte aparece en la casa uno, entonces es la dinámica entre el yo, ¿verdad? Entre el individuo, que es casa uno, y la pareja, ¿verdad? Casa 7. O sea, Marte en la uno rigiendo el ascendente, pero todo eso cayendo sobre la casa 7 natal. Tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido que el año en el cual nace el primer hijo, el tema pareja sea especialmente importante, ¿no? Por allí tiene sentido. Ok, vamos a ver su casa 5. La casa 5 aparece en Leo, ¿verdad? La casa 5 aparece en Leo, que es el signo regido por el Sol, por lo tanto un signo que siempre tiene cierta relevancia dentro de una revolución solar. Pero bueno, Plutón aparece allí, que claro, puede hablar de transformaciones ligadas a este tema, pero nada que se salga de escala. Bueno, sí por el lado de la Luna, representando temas familiares y temas que tienen que ver con no solo lo maternal, también es lo paternal en el sentido de nutrir, cuidar, proteger, ¿no? Entonces, esa luna en el grado 29 puede significar cambios relacionados con temas lunares. A ver, Carolina dice, contacto de Quirón a casa 5, natal cuenta. Ah, bueno, sí, fíjense, Quirón está en la cúspide de la 5, pero más todavía, Carolina, ahora que estamos viendo la 5 natal, tendría más sentido todavía el nodo norte en conjunción con la conjunción Venus-Júpiter que él tenía en casa 5. Porque esta conjunción Venus-Júpiter en casa 5 está directamente ligada al tema de los hijos, y el nodo norte sabemos que muchas veces funciona como un factor de apertura, ¿verdad? Exactamente, correcto, lo señala Fabio. Fabio lo estaba señalando, la conjunción del nodo a Júpiter. Más que el Quirón en la cúspide de la 5, este nodo sobre la conjunción Venus-Júpiter definitivamente tendría sentido. Bueno, bien, perfecto. O sea, lo que estábamos observando era, o lo que queríamos ver era, si la revolución solar tenía sentido, ¿sí? O sea, por encima. Recuerden que ni siquiera estamos seguros del lugar exacto en el que él estaba cuando cumplió años, y saben que eso puede afectar el resultado final, la manera en la cual se terminan expresando las energías de la revolución, las casas que son regidas, etcétera, etcétera. Pero en principio tiene sentido, ¿verdad? En principio estamos viendo que sí puede tener sentido. Pero ahora podemos también hacer esto otro. Podemos tomar la progresión lunar secundaria calculada para el momento de la revolución solar. O sea, fíjense, estamos utilizando la misma técnica que estábamos usando antes, pero la estamos calculando para el mismo momento en el que se iniciaba la revolución solar. ¿Por qué esto puede tener sentido? Porque recuerden que estas progresiones, en estas progresiones, un mes equivale a un año. Así que la progresión lunar secundaria calculada para el mismo momento del cumpleaños es un esquema en el cual estamos también reflejando el año que está comenzando. Es decir, hay una correspondencia entre este esquema y el año que va a iniciar. Entonces, no estoy diciendo que sustituyamos revoluciones solares por esta otra técnica, para nada. Como digo, la estoy estudiando, estoy viendo qué potencial tiene. Pero sí tiene sentido que yo la utilice como un esquema complementario para abordar el mismo problema de ver qué tendencias se pueden estar activando a lo largo del año. Bueno, bien, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos el ascendente en Piscis, ¿verdad? En el caso anterior teníamos un ascendente en Aries, en este caso tenemos un ascendente en Piscis, pero en ambos casos Marte aparece en la casa 1. Es una simetría interesante entre los dos esquemas.
Y aquí tenemos que también hay una activación de la casa 7, porque Urano, que aparece en la casa 1 de nuestro esquema, de la progresión sinódica, está cayendo sobre la casa 7 natal. Entonces fíjense que de manera diferente sí se está esbozando un tema similar. Pero en este caso aparece mucho más marcado el tema económico. El tema económico aparece con mucha más fuerza que en el esquema anterior. Y podría esto quizás significar las presiones que podía sentir en ese momento de tener su primer hijo. Recuerden que estamos hablando del año 53, él nació en 1926, así que estamos hablando de que tenía ¿cuánto? 24 años, sería el 50, tenía 27 años aproximadamente por allí, ¿no? Tendría unos 27 años, es un joven escritor, probablemente no tendría demasiada holgura. Igual hay que chequear todo esto con detalles biográficos concretos, pero me da la impresión de que esto puede estar reflejando sus preocupaciones por ese terreno de lo económico y su necesidad de generar más ingresos, precisamente frente al tipo de acontecimiento que se le venía, el nacimiento de un nuevo hijo. Lo más curioso es que fíjense que el Sol aparece en conjunción con Quirón y la conjunción Venus-Júpiter que aparece aquí, que está haciendo resonar la Venus-Júpiter de su carta natal. Fíjense que esto es llamativo, esto es muy llamativo. En la carta que estamos calculando hay una conjunción de Venus y de Júpiter, y en la carta natal hay también una conjunción de Venus y de Júpiter que está en la casa 5. Así que si le damos, o sea, si tratamos de extrapolar el tipo de razonamiento que usamos para interpretar una revolución solar a la interpretación de este esquema, fíjense que estamos teniendo algo con mucho sentido, porque esto estaría poniendo en primer plano la casa 5. O sea, que se repita una conjunción que él tiene en su casa 5 natal, estaría dándole protagonismo a esa casa 5 natal, aunque no tengamos ningún planeta. Bueno, Plutón está en la cúspide de la 5 en el esquema, entonces esto podría servir, pero en general no tenemos ningún planeta en la 5 de esta progresión, ni tenemos ningún planeta en la 5 natal, pero tenemos esto que está súper interesante, una repetición de la conjunción que él tiene en la 5 natal. Entonces sí aparece el tema de los hijos, pero aparece ligado al área económica y aparece sobre el Quirón natal. Y el Sol aparece a su vez en conjunción con Quirón. Está muy bien, está vinculando el tema hijos con el tema de preocupaciones económicas. A ver, vamos a ver qué dicen por aquí. Fabio dice, Orieta dice, casa 11, conjunción casa 5, Saturno regente de 5, conjunción casa 4. Saturno regente de 5, exactamente, muy bien. Saturno regente de 5, conjunción casa 4, y la casa 11 en conjunción con la casa 5. Vale, bien, sí. Tiene sentido. Sobre todo esto, sobre todo el Saturno en la regente de la 5, en la cúspide de la 4, medio cielo, conjunción casa 4, muchas responsabilidades en el hogar, tal cual. El tema de las responsabilidades estaría entrando en resonancia con con esto de las presiones en el área económica. Se dan cuenta que no es que esté repitiendo la información de la revolución solar, pero hasta ahora lo que he visto en los casos que he estudiado, que tampoco son muchos, no he tenido todavía tiempo para sumergirme e investigar esta posibilidad con detalle, pero en los casos que he investigado hay elementos que lucen prometedores. O sea, tal vez esta sea otra forma de darle contexto y complementar la información de una revolución solar. Eso me llamó la atención, eso me pareció interesante. Y bueno, nada, se los comparto porque todo surgió a raíz
del ejercicio que hicimos en la charla pasada. Vale, bien, perfecto. Entonces, Orieta dice, entonces, esas progresiones lunares sinódicas también podemos usarlas con las personas. Claro, claro. De hecho, lo curioso es que las podamos usar con los capítulos de las series de televisión. O sea, para los capítulos de series de televisión, resultaron una técnica especialmente útil. Pero la razón para la cual ellas fueron creadas, ¿verdad? La razón de ser de estas progresiones lunares sinódicas cuando fueron creadas era para trabajar cartas natales. O sea, es una técnica que tiene igual que las progresiones secundarias, las lunares sinódicas, igual que las secundarias, están pensadas originalmente para ser aplicadas en astrología natal, como técnicas de prognosis, pues, como una técnica de prognosis más. Vale, bien, entonces vamos a la carta de Matheson. Ahí tenemos, esta es la carta de Richard Matheson, y lo que quisiera ahora sería que con eso que estuvimos viendo de Pesadilla a 20.000 pies y lo que comentamos del increíble hombre menguante y lo que comentamos de Soy Leyenda, ¿verdad? Esos temas que dijimos que estaban recurrentes en la obra de este personaje, y también, como no, el hecho de ser un escritor y de ser un escritor de ciencia ficción, de fantasía, que aborda temas psicológicos, en fin, ¿no? Cómo todo eso que estamos diciendo puede tener sentido a partir de esta carta. Entonces, ¿qué ven ustedes allí? ¿Qué les llama la atención en la carta de Matheson? Que es otro de los grandes guionistas de Dimensión Desconocida. En Dimensión Desconocida hubo varios nombres. El de Rod Serling, por supuesto, es el principal, que fue el creador de la serie, pero luego hay otra serie de personajes que fueron muy importantes para crear ese estilo que definió a la Dimensión Desconocida. Y uno de esos artífices del estilo de la Dimensión Desconocida, sin duda alguna, fue Richard Matheson. Entonces, ¿qué ven ustedes en esta carta que les llame la atención? La luna en el medio cielo, muy bien, efectivamente. Esa luna en el medio cielo es llamativa, ¿verdad? Porque la luna nos habla de lo emocional, nos habla de la conexión, de la capacidad que se puede tener con ese plano de lo emocional, y normalmente se dice que la luna en la casa 10 nos da conexión con las masas, por así decirlo. O sea, por ejemplo, una luna en casa 10 puede ser muy buena para un político, para un artista, ¿no? O sea, la capacidad para sintonizar con corrientes psicológicas a las cuales pueden responder grupos de personas. Esa luna tan alta nos puede ayudar con eso. Vale, bien, entonces sí, y además es una luna en Géminis, ¿verdad? Es una luna en Géminis, así que es una luna comunicativa, es una luna que nos ayuda a entender su vocación por el lado de la escritura. Él va a tener una necesidad emocional de comunicación. O sea, para él, comunicarse es algo que lo alimenta en términos emocionales por esa luna Géminis por el hecho de tener la luna en Géminis. Y además de eso, también se alimenta emocionalmente de su mundo profesional. O sea, trabajar en una profesión, trabajar profesionalmente como escritor era una manera de alimentarse emocionalmente. Esa es una de las cosas que podemos decir con esa luna Géminis en casa 10. Laura dice, y además esa luna Géminis en casa 10 está regida por Mercurio, que a su vez está al lado del Sol. Y fíjense que tanto Mercurio como el Sol está en la casa 6, la casa del día a día laboral. Está interesante esa conexión con el trabajo cotidiano, porque estamos hablando del tipo de persona que no escribe simplemente como expresión artística, sino que escribe por trabajo, hace guiones para series de televisión, necesita publicar. O sea, la persona que
que no es que escribe porque le gusta escribir, bueno, también le gustaba escribir evidentemente, pero que también vive de la escritura, que tiene la escritura como oficio. Eso de tener Mercurio, regente del medio cielo, en la casa del día a día laboral y al lado del sol, es bien interesante por ese lado. Orieta dice, la casa 3 en Escorpio y Plutón en casa 10 indicarían la forma de escribir misteriosa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? También totalmente, porque no solamente es el hecho de tener la luna en Escorpio, o sea, perdón, la casa 3 en Escorpio, sino también tener a Saturno en Escorpio en esa casa 3. Eso está reforzando esa idea de construir el relato de misterio, o sea, la idea de utilizar herramientas saturnianas que tienen que ver con estructura para generar un efecto escorpiano, un efecto que nos mueva emocionalmente. Vale, bien. Carolina dice, las dignidades de Mercurio y regente de 7 están en detrimento y caídas según la tabla. Ah, sí, cómo no. Mercurio está en ambos casos, o sea, tiene las dos condiciones. O sea, como Mercurio rige Virgo, está en exilio, en detrimento, en Piscis. Pero como además se exalta en Virgo, entonces también está en caída en Piscis. Es decir, este es un Mercurio que está doblemente afligido, ¿no? En caída y en detrimento. Entonces sí, ¿no? Efectivamente es un Mercurio que puede resultar incómodo, pero ustedes saben que uno tiene que tomar con pinzas esto de las dignidades planetarias. Cuando uno dice que ese Mercurio está en caída y que está en detrimento, a lo que se refiere es a que Mercurio no puede funcionar de la manera en la que uno esperaría o de la forma en la que le resulta natural funcionar a ese planeta. Pero eso no significa que el resultado sea malo. O sea, Mercurio en Piscis no es bueno para hacer las actividades mercuriales por antonomasia, es decir, qué sé yo, discriminar, organizar, analizar, esas destrezas mentales aparecen comprometidas con Mercurio en Piscis, pero al mismo tiempo es un Mercurio que gana una capacidad tremenda para la imaginación, para el sueño, para la fantasía, y no tiene nada de raro que poetas, escritores de fantasía, artistas en general tengan Mercurio en Piscis. Entonces sí, es cierto que está bastante mal desde el punto de vista de las dignidades, pero eso no significa que la sinergia, que el resultado final tenga que ser necesariamente negativo. Ok, Orieta dice, la creatividad influenciada por el Júpiter conjunción Venus en Acuario, un poco de ironía bien aplicada, sí, cómo no, también, o sea, de hecho, resulta un elemento de equilibrio esta presencia de Venus y de Júpiter en Acuario, porque tenemos un Mercurio y un Sol en Piscis, entonces el toque acuariano ayuda a equilibrar, ayuda a dar un contrapeso mental, racional, o sea, una mayor conexión con el elemento aire, ¿verdad? Que no sea todo emoción. Vale, bien. Fabio pregunta, ¿qué importancia tendría Cronen, será... Ah, Quirón. Quirón en casa 8. ¿Qué importancia tendría Quirón en casa 8? Bueno, vamos a verlo. Fíjense, este Quirón está levemente, o sea, no aspecta mucho. Vamos a subir un poquito el orbe. Vamos a subir un poquito el orbe para ver si surge algún otro aspecto más interesante de Quirón. Bueno, allí el contacto más interesante de Quirón es a Saturno. Sería este quincuncio a Saturno. Digamos que por allí es que podría tener una salida. También, claro está la cuadratura al nodo,
pero es una salida mucho más clara de la energía de Quirón en casa 8 a través de Saturno. Y como dijimos que Saturno está en la casa 3, que es la de la comunicación, y rige la 5, que es la de la creatividad, entonces podemos especular, y creo que tiene sentido, que heridas ocultas representadas por ese Quirón en la casa 8 alimentaban su escritura y su trabajo creativo. O sea que esa escritura en la cual él genera relatos inquietantes, ¿verdad? Relatos que de alguna manera nos producen, nos perturban emocionalmente, nos generan algún grado de desasosiego, tiene que ver con el hecho de que él le está dando salida a un aspecto de vivencias incómodas, ásperas, difíciles, que permanecen ocultas pero que están allí. Así lo vería en principio, pero no es un planeta que esté demasiado conectado con el resto de la carta. Tiene un trígono a Neptuno que está más o menos amplio, por aquí un semisextil, o sea, lo más interesante creo que sería este quincuncio a Saturno. Carolina dice, a Virgo lo relacionan con lo pequeño, las miniaturas. Ah, mira, es cierto, es verdad, digamos que por lo menos el tema de lo del increíble hombre menguante puede tener que ver con eso, ¿no? Con la minuciosidad, el detalle de Virgo, que de alguna forma es como irse metiendo en una escala cada vez más pequeña, ¿no? Entonces sí, ¿no? Puede tener algún sentido. Por cierto, que de las cosas más impresionantes que hay en esa película, y me imagino que en la novela no la leí, pero en la película de las cosas más impresionantes es el enfrentamiento con los animales, ¿verdad? O sea, con el gato, después con la araña, a medida que va poniéndose cada vez más pequeño. Entonces, recordemos que la casa 6 está asociada con animales pequeños. Entonces, allí también tendríamos una asociación con la película, ¿no? Esa asociación a lo diminuto de Virgo que mencionaba, pero también la asociación de la casa 6 con los animales pequeños. Yo tengo la teoría de que las mascotas, entendidas como compañeros, ¿verdad? La mascota dentro del contexto urbano contemporáneo, hay que verla más en la casa 3 que en la casa 6. Yo creo que cuando una persona tiene una mascota y está muy encariñada con esa mascota, y uno quiere ver a esa mascota en la carta de la persona, conviene más ver la casa 3 que ver la casa 6. Pero cuando uno está viendo animales pequeños con los cuales no tenemos una relación de comunicación, que no es la mascota como compañero, que como digo pertenece más a la 3, sino el animal pequeño, un conejo que vimos saltando en el campo. Bueno, ese animal pequeño sí correspondería a la casa 6. Entonces, el gato, entendido como animal contra el cual él se enfrenta, y la araña con la que se enfrenta, también podríamos ubicarlas en la casa 6. Carolina habla de la soledad y la asocia con Saturno, y yo creo que da en el clavo totalmente, porque no es solamente ese Saturno en la casa 3, casa de la comunicación, que habla de la soledad como un tema, ¿verdad? Está colocando la soledad como un tema, sino también es ese Saturno haciéndole cuadratura a Neptuno. Tenemos una cuadratura bastante cerrada, una cuadratura de menos de 3 grados entre Saturno y Neptuno está en la casa 12, que es una casa que asociamos a la soledad. Saturno está asociado a los límites, a las barreras, y por lo tanto puede tener que ver con la soledad, pero además le está haciendo cuadratura a Neptuno, que está en la 12, que es una casa directamente asociada al tema del aislamiento. Entonces está perfecto, ahí está esa recurrencia del tema. Todos sus personajes están de una manera u otra aislada. El de la pesadilla 20.000 pies de altura, porque no se logra comunicar, porque él es el único que ve
algo y no lo logra transmitir a los otros. El de Soy Leyenda, porque es el último ser humano que queda en un mundo poblado por esos vampiros. Y el del el increíble hombre menguante, bueno, porque se está perdiendo en un universo microscópico y está perdiendo el contacto con todo. Entonces, el tema de la soledad, que es un tema recurrente, que efectivamente podemos encontrar allí en ese Saturno en la 3 en cuadratura Neptuno. Hay más cosas que podemos decir sobre esta carta y de hecho deberíamos ver sus dodecatemorias, ¿verdad? Igual que vimos las dodecatemorias de Rod Serling, ya que tenemos esa herramienta, deberíamos ver estas dodecatemorias. Pero ya se nos acabó el tiempo, lo que nos quedan son 5 minutos, entonces lo voy a dejar hasta acá y lo que hacemos es que en la próxima sesión vemos las dodecatemorias de Richard Matheson, a ver qué información adicional encontramos y continuamos explorando otros temas que quiero ver, otras herramientas que me interesa que pongamos a prueba, las iremos explorando en la próxima sesión. Pero por lo pronto lo dejamos hasta aquí para no comenzar con algo que tengamos que cortar. Nos quedan todavía unos 5 minutos. A ver, Fabio dice los demás temas que tenía programados para la siguiente, exactamente. Los demás temas que había pensado para hoy los vemos la siguiente semana. Vale, qué bien, qué bueno que te gustó, Laura. Me alegra que estén allí, me alegran que hayan participado, me gustó bastante esta sesión. Me disculpan si al comienzo estuvo un poquito confuso todo este tema de las progresiones lunares sinódicas y todo lo demás, pero yo creo que nos vamos entendiendo, ¿verdad? Poco a poco nos vamos entendiendo. Vale, genial, perfecto. Gracias a ustedes y lo dejamos hasta acá. Voy a apagar la grabadora.